Quizá por su tamaño, quizá por la naturaleza folclórica de su pareja gobernante, Nicaragua no había sido discutido mucho en los últimos tiempos. Habíamos hablado de muchos otros países, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, pero de Cuba, por supuesto. Nadie hacía mucho caso a Nicaragua y de repente en el aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega, que gobierna con su esposa Rosario Murillo a ese país centroamericano, dijo: se acabaron las elecciones, para evitar que la oposición algún día regrese al poder, mejor ya no hacemos elecciones. Y ahora sí, Nicaragua entró en la discusión pública. Pero alguien que ha seguido este caso desde hace tiempo, que incluso ha entrevistado a Daniel Ortega, es Andrés Oppenheimer, y vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola Pascal, gusto saludarte Pascal. A mí no me sorprendió en absoluto lo que dijo Daniel Ortega, eh, pero es algo gravísimo y no entiendo las reacciones ni de México, ni de Estados Unidos, ni de la mayoría de los países latinoamericanos. Una reacción, o sea, Más bien las entre no sorpresa, reacciones, ¿no? Que guarden las silencio. no reacciones, Sí, sí. o peor. Ahora quiero hablar brevemente de lo que acaba de reportar Excelsior sobre la carta del embajador mexicano en Nicaragua. Sí. Eh, Como tú sabes, Ortega lleva 20 años, casi 20 años en el poder, asumió en el 2007 y es uno de los peores violadores de derechos humanos del continente, según las Naciones Unidas y la OEA. Cerró prácticamente todos los medios, miles de ONGs, expulsó a casi 400 presos políticos, los puso en un avión, los sacó del país, Les quitó la revocó la nacionalidad, ¿no? ciudadanía Sí. de unos 500 líderes políticos. O sea, no es ninguna novedad esto. O sea, y como tú decías recién, yo lo entrevisté en el 2018, después de las, fui a Managua, lo entrevisté en su fortaleza, en su casa, fortaleza presidencial. Era el momento en que las Naciones Unidas y la OEA y las organizaciones de derechos humanos estaban reportando que el régimen de Daniel Ortega había matado a más de 300 civiles en las protestas callejeras del 2018. Y a mí me respondió con un cinismo, Pascal, que me dejó, o sea, absorto, porque él me decía, cuando yo le mostraba esto, estos números, me decía: no, esos son datos inventados por los organismos de derechos humanos. Estos muertos no existen. Y decía, pero le decía: presidente, estos están los nombres y apellidos. Es muy difícil inventar un muerto, porque ese muerto tiene parientes, vecinos, hijos, padres. O sea, no pueden ser inventados. Ya hubieran salido gente a decir: no, este hombre está vivo. Cuando le pregunté si le molesta que lo llamen dictador, se rió y me dijo: no, en absoluto. A mí me han llamado de todo y me entra por un oído y me sale por el otro. Entonces, a mí, ante todo esto, Pascal, me llama muchísimo la atención que el embajador mexicano en Nicaragua, según, repito, reportó Excelsior hace unas horas, apenas 3 días antes de que Daniel Ortega dijera esto, pero cuando ya conocemos todo el historial de su gobierno, sus 19 años en el poder, su expulsión de dirigentes opositores, etcétera, etcétera, le mandó prácticamente una carta de amor a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, Lo llamó compañero. compañero, y dijo: aprovecho esta oportunidad para expresarles como siempre mi cariño y admiración por nuestro hermano gobierno. No dijo por nuestro hermano país, Ujú. que hubiera sido algo más potable. Dijo por nuestro hermano gobierno. Y dijo en esa carta, el embajador mexicano, ese nuestro hermano gobierno de Nicaragua, que está muy bien representado por ustedes como gobernantes. Cierro comillas. Muy bien representado un gobierno que hace 20 años no permite, 19 años no permite una elección libre, Ujú. que hace 3 años se expulsó a todos estos dirigentes políticos de la oposición, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, Pascal, si la Cancillería mexicana va a rebatir esta carta, va a tomar medidas Pues no lo ha hecho. El gobierno de disciplinarias. México no ha dicho nada, ¿no? No he Es. dicho nada, pero Sí. fíjate esta paradoja, Pascal, porque Brasil es un gobierno de izquierda, sí lo hizo. La Cancillería de Brasil, Itamaraty, acaba de sacar un comunicado diciendo
palabras más, palabras menos, que Nicaragua tiene que permitir las elecciones presidenciales del año que viene. El comunicado dice: la realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia. Esto lo dice el gobierno izquierdista, de centroizquierda, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, claro, así como hay hipocresía en el gobierno de México, también hay hipocresía en el gobierno de Estados Unidos. Porque Estados Unidos criticó, sí, criticó lo dicho por Daniel Ortega, el secretario de Estado Marco Rubio emitió una declaración ayer o antes de ayer condenando estas declaraciones, pero de hecho no está haciendo nada, porque la oposición nicaragüense hace años le viene pidiendo a Estados Unidos que tome medidas contra Nicaragua, como lo ha hecho contra Venezuela, con Maduro o contra Cuba. Por ejemplo, sacando a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio CAFTA entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. O sea, los opositores de Ortega vienen presionando desde hace años para que se suspenda a Nicaragua, a menos que se comprometa a regresar a la democracia. Pero el gobierno de Trump no lo hace. ¿Por qué? Porque teme que una caída en la situación económica de Nicaragua empiece a producir inmigración a Estados Unidos, y porque Nicaragua, como tú decías al principio, Pascal, como que pasa bajo el radar, pasa desapercibido porque no es un punto importante de tráfico de drogas a Estados Unidos. O sea, aquí hay hipocresía de todas partes, y los pobres que sufren con todo esto, Pascal, son los nicaragüenses. Bueno, leí que decía el presidente de la Asamblea Nacional, no, sí va a haber elecciones, lo que pasa es que va a haber elecciones con cambios. ¿Tú crees que finalmente acepte digamos, entienda que hay una presión internacional y aunque sea, pues realice unas elecciones nada creíbles? ¿Ese será el No, final no, de la historia? fíjate que ayer hablé con el expresidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, Ujú. y él me decía que a él tampoco le sorprendió en absoluto esto, lo que dijo Ortega, y él es muy pesimista en ese sentido, Pascal. Él dice que no cree que Ortega permita, pero la menor posibilidad de una elección más o menos tolerable el año que viene. Y él me dice que no le sorprende nada porque él me recordaba cuando él me dio el conflicto en Centroamérica en los años 80, lo que le ganó el premio Nobel. Ujú. Fidel Castro, según me contaba él, le dijo repetidamente a Daniel Ortega, ante él, ante Oscar Arias: no permitas elecciones, Ujú. no permitas elecciones porque los revolucionarios no hacemos eso, porque la oposición termina ganando, una cosa así. O sea, Fidel Castro le habría le había pedido, le había Ujú. aconsejado varias veces ante el propio Oscar Arias, me decía Oscar Arias, que no permita elecciones. Y después hizo elecciones, las perdió contra Violeta Chamorro, Ujú. y de ahí en más, desde el 2007, se atrincheró en el poder y, como lo dijo él mismo el domingo pasado, no va a permitir que lo saquen. Ahora, tiene 80 años, su salud no está muy bien, y su mujer, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, Ujú. no tiene el apoyo político que tampoco es mucho el que tiene Daniel Ortega, pero no tiene, digamos, los amarres Ujú. que tiene Daniel Ortega. Así que eh, Oscar Arias, por lo menos en mi conversación con él ayer, era bastante pesimista de que se logre algún cambio estando Daniel Ortega con vida en Nicaragua. Pues lo estaremos viendo, querido Andrés. Te agradezco mucho esta oportunidad de platicar como todos los viernes contigo. Gracias. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Igualmente, Andrés Oppenheimer.